3 ponentes, así que hemos tratado de repartirnos un poco la tarea. Así que creo que mi misión va a ser la de describir el por qué hoy, más que nunca, una solución al conflicto entre Israel y Palestina está muy lejos en el horizonte, más lejos que nunca, por desgracia. El título de esta conferencia era el conflicto, no la solución insoluble, debe ser el conflicto insoluble. Y realmente, si nosotros vemos lo que ha estado sucediendo en estos últimos años, creo que el pesimismo tiende a exacerbarse, pensando en que durante los años 90, por ejemplo, hubo muchísimas mejores expectativas de que esto podía llegar a su fin cuando los acuerdos de Oslo, y cuando se pensaba que finalmente se había encarrilado un proceso y un camino de paz. Ahora, los fracasos sucesivos que ha tenido la negociación entre israelíes y palestinos han sido fracasos que, si uno estudia con detalle cómo se dieron las cosas, uno puede ver que hubo responsabilidad de las dos partes en los fracasos, a menudo mucho más de una parte que de la otra, pero finalmente esto se presentó como una especie de tragedia griega, en donde cuando casi había posibilidad de pensar que las cosas estaban acercándose hacia una solución, algo sucedía como para que todo se viniera abajo. Entonces, creo que ya estamos mucho más allá como para centrarnos en focalizar quién tuvo la culpa en tal situación y quién tuvo la culpa en tal otra situación. El hecho es que hemos llegado al siglo XXI, al 2017, sin que se haya dado aún una solución al conflicto que ha separado a Israel y los palestinos durante tantos años. De hecho, podemos nosotros sintetizar que ya se llevan 50 años de ocupación israelí sobre el territorio de Cisjordania y de Gaza, y que a lo largo de todos estos 50 años pues ha prevalecido una situación que necesariamente ha dañado muchísimo a los dos pueblos, tanto al pueblo ocupado como al pueblo que ha estado ocupando, en este caso el pueblo israelí. Realmente aquí la solución significaría para los dos pueblos una liberación de una gran carga. Por supuesto, para los palestinos se trata de la carga del sometido, para los israelíes se trata de liberarse de la carga de quien está sometiendo, de quien está sojuzgando y de quien, por desgracia, está sufriendo las consecuencias de 50 años de ocupación. Porque no debemos engañarnos acerca de cuánto daño se está produciendo dentro de la sociedad israelí a partir del mantenimiento de una situación como esta. En estos últimos años, sobre todo cuando la negociación de paz se ha paralizado totalmente, cuando no hay diálogo, cuando no hay ningún horizonte político hacia donde nosotros podamos voltear con optimismo, pues nosotros vemos que también esto está dañando el tejido de la sociedad israelí de una manera realmente preocupante, lamentable. En Israel, donde las prácticas democráticas habían sido muy fuertes, donde siempre Israel se había vanagloriado, y los judíos del mundo con Israel, de una práctica democrática de altísimos niveles, hoy por hoy muchas de estas instituciones que garantizan el funcionamiento democrático están siendo corroídas justamente por la necesidad de sostener esta situación de ocupación que está obligando y que está fomentando toma de decisiones que van directamente en contra de principios democráticos que habían sido los pilares del proyecto sionista. Si nosotros observamos lo que hoy por hoy sucede, pues vemos que realmente la continuación de la expansión de los asentamientos en Cisjordania se ha convertido, por así decirlo, en el eje central de la política oficial de estos últimos gobiernos israelíes, básicamente del gobierno de Netanyahu o los gobiernos de Netanyahu del 2009 para acá. A lo largo de estos 8 o 9 años se ha fortalecido
esta tendencia a sostener como pilar de la empresa sionista el proyecto de colonización de territorios, cuestión que no fue así durante la vida anterior del Estado de Israel. Y mucho tiene que ver con esto también el fortalecimiento de concepciones religiosas ultranacionalistas que de alguna manera se han apropiado de la batuta en cuanto a la política nacional israelí. O sea, esta convicción de que la tierra toda nos pertenece porque Dios nos las asignó en el Tanaj, se ha vuelto una especie de mantra que ha estado guiando la mayor parte de las decisiones que el gobierno israelí ha estado tomando en estos últimos años. Y en ese sentido, por supuesto que las perspectivas de poder llegar a un acuerdo, a una solución negociada con el pueblo palestino, pues se van desmoronando, y esto significa que poco a poco Israel se va enfrentando a esta disyuntiva trágica que consiste en que Israel se acerca cada vez más a dejar de ser un Estado judío, o en su defecto se acerca cada vez más a ser un Estado no democrático en el cual se oficialice una situación de aparte. Y esto no está teniendo por lo pronto ningún elemento como para pensar que las cosas se puedan ir por otro rumbo, porque por desgracia también dentro de la sociedad israelí existe hoy por hoy una inclinación muy fuerte a ideológicamente acomodarse a este modelo en el cual se está viviendo. Sabemos que Israel, por otro lado, tiene un nivel de vida muy bueno, que sus indicadores son indicadores de tercer mundo, que en general la situación económica pues es envidiable desde el punto de vista comparativo con otros países, y en ese sentido parece ser como que una gran parte de la sociedad israelí pone en un plano secundario, terciario, más allá todavía, la solución del conflicto, sin darse cuenta de que realmente esto va a transformar de manera esencial el proyecto sionista en algo con lo que nunca se concordó durante las primeras décadas de vida del Estado de Israel. Y bueno, ya que todo esto está sucediendo a nivel de la gran política, realmente cuando uno piensa qué es lo que se puede hacer para tratar de modificar el rumbo, creo que, bueno, por un lado uno podría aspirar a que en determinado momento la conducción política del Estado quedara en otras manos, en donde hubiera pues una línea bastante más moderada de la que existe ahora, pero como eso es algo que para que ocurra necesita también construirse, creo que la única alternativa que queda es la del trabajo en las bases. Ya Amir Baram el domingo, cuando estaba aquí, a partir de otra reflexión diferente, llegó a la conclusión, o llegaba a la conclusión de que a lo único a lo que uno puede aferrarse en este momento, o sea, aquellos israelíes, palestinos de buena voluntad, la parte de la diáspora judía que también está consciente de lo que está sucediendo, es realizar un trabajo de base para tratar de encontrar puntos de contacto, puntos entre el pueblo palestino, entre los israelíes, que humanicen los unos a los ojos de los otros, porque realmente estamos en una situación en la cual cada vez ambos grupos son más ajenos uno al otro, hay cada vez más estereotipos negativos, incluso hay cada vez más elementos racistas prevaleciendo dentro de la atmósfera, y sin un trabajo en el cual desde la educación de los niños hasta la discusión dentro de las casas se vuelva de nuevo a retomar este intento de entender las razones del otro y de compartir pues la suerte y el destino, porque finalmente geográficamente judíos y palestinos están condenados a vivir juntos, pues creo que va a ser difícil
que haya un cambio, cuando menos en los próximos años, y que nosotros lleguemos tal vez a ver. Bueno, Esther ya más o menos hizo un planteamiento general y bastante preciso de cómo estamos, cómo se ve de alguna forma el conflicto palestino-israelí, y son ya consecuencias de 50 años de ocupación de los territorios palestinos. Es importante entender que no es un conflicto milenario, religioso, que no inicia al menos como un conflicto religioso, sino un conflicto donde hay dos narrativas nacionales que no tienen más de 130 años de antigüedad. Estamos hablando de dos pueblos, dos naciones con reclamos nacionales sobre la misma geografía. Por un lado, el nacionalismo judío expresado en el sionismo político, que surge como respuesta al antisemitismo y a la persecución de varios siglos de los judíos en Europa, y que tuvo como consecuencia el genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, que conocemos como Shoah. Por un lado se forja el nacionalismo judío y por el otro el palestino, que aunque no está necesariamente documentado por cuestiones que espero poder tener tiempo de comentarlas, finalmente existe una identidad palestina, y que al igual que en la identidad nacional judía, en la identidad nacional palestina, hay también dos momentos de tragedia. El principal podríamos marcarlo como la Nakba del 48, que es consecuencia directa de la independencia del Estado de Israel, y finalmente el 67 como una segunda gran tragedia que genera, al menos en la narrativa palestina, ya elementos de identificación. Aquí, aprovechando que estamos en una feria del libro, Amos Oz, novelista, autor israelí, en algún momento definió la gran tragedia del conflicto, que la gran tragedia del conflicto palestino-israelí reside en que ambas partes tienen razón. Y a partir de eso, pues lo que hemos visto a lo largo de los últimos varios años, pues es este conflicto que no logra trasladarse de un conflicto armado, un conflicto violento, hacia un conflicto que se pueda resolver en la mesa de diálogo, a la par de lo que pasa con otras entidades nacionales en el mundo. México, Estados Unidos son dos países en conflicto constante, no recorrimos a la guerra aún, pero desde hace mucho, pero finalmente hay mesas, ya hay esquemas, ya hay mecanismos diplomáticos que permiten resolver los conflictos. Alemania y Francia, que durante siglos derramaron sangre como si fuera deporte nacional, llevan varios años sin guerra, porque crearon un esquema y mecanismos diplomáticos para poder resolver las diferencias que pudieran tener al compartir fronteras. Lo que pasa en Israel y Palestina es, entre otras cosas, la incapacidad o la falta de interés de los líderes, en muchos casos, de llegar a un acuerdo. Nunca ha habido un acuerdo de paz entre estas dos partes. Ha habido acuerdos para negociar la paz, como lo fue Oslo en el 93, pero nunca han firmado un acuerdo de paz. Y ante este vacío, de esta incapacidad de liderazgos, lo que surgen son movimientos en lo social, que lo que han hecho es, tanto del lado palestino como del israelí, que lo que han hecho es trasladar estos discursos de autovictimización, ¿no? Porque también es parte del deporte regional, ¿no? Quien es más víctima, hacia perspectivas de empoderamiento. Creo que es importante, antes de pasar a hablar un poco de estos grupos, movimientos, iniciativas, comentar que el conflicto palestino-israelí es un conflicto asimétrico, ¿sí? Independientemente de que tengamos estas dos entidades, pues uno es un Estado nacional bastante bien constituido, no sin problemas, pero el otro es una entidad que conocemos como Autoridad Nacional Palestina, que no está definida propiamente en el esquema de las relaciones internacionales y que no, por supuesto no es independiente. Y esta asimetría es una asimetría estructural, que si nos vamos un poquito hacia la historia, se establece desde el momento en que se le otorga al Imperio Británico el mandato para administrar esta zona al finalizar la Primera Guerra Mundial.
Bueno, el caso es que estas narrativas centrales, bueno, las narrativas que han surgido a lo largo de estos 70, 80 años, han versado en la construcción identitaria, ¿no?, que contrasta el uno con el otro. Entonces, hablamos de que hay dos narrativas centrales: por un lado los judíos, israelíes; por el otro los palestinos, árabes, y que tienen dos metadirecciones, llamaría, de violencia. Nada más que aquí es importante hablar de que no es un conflicto en blanco y negro, ¿no? No es que sean los buenos contra los malos. En ninguna de estos dos grandes grupos nacionales hay posiciones monolíticas, y eso nos permite encontrar y descubrir una fragmentación natural en líneas de fuga que permiten pensar y localizar puntos de encuentro entre estas dos narrativas centrales. Entonces, si estas narrativas nacionalistas dan pie a identidades nacionales, los puntos de encuentro de estas narrativas también tienden a complejizar lo que son las expresiones identitarias. Y entonces, en este encuentro podemos encontrar el antídoto a las ideologías nacionalistas extremas y excluyentes de las que ya daba cuenta Esther. Encontramos, por ejemplo, israelíes judíos de origen árabe, y encontramos palestinos árabes musulmanes que son ciudadanos de Israel. Todo esto genera una serie también de contradicciones, que a la vez generan violencia de judíos contra judíos o de palestinos contra palestinos. Entonces, dentro de este pequeño esquema, lo que pensaría es que hay posibilidades para una paz y para una reconciliación desde lo social, que implicarían ante todo el reconocimiento del otro como sujeto con los mismos derechos, a la vez de que dentro de este reconocimiento se reconoce la narrativa histórica del otro, es decir, reconocer la tragedia del otro. Esto sucede, no es deporte nacional, pero sucede. Entonces, estos espacios, de los que daré algunos ejemplos, por un lado, permiten rehumanizar al enemigo, ¿no? El otro no es un soldado, un combatiente, un miliciano, un terrorista que quiere acabar con mi vida o que quiere acabar con mi estado. Nosotros somos como los otros, ¿no? Sería como el karma de este tipo de movimientos. La construcción para la construcción de paz desde abajo, ¿no?, que sería la manera de esquematizarlo, crea condiciones para facilitar un futuro acuerdo político. Estos grupos, estos movimientos resisten el discurso de la guerra, y que está priorizando a todo momento la deshumanización del otro. Y estas iniciativas, individuos en los que haré referencia, las organizaciones, han roto con estas barreras del miedo, de la desconfianza, y activan en aras de construir paz desde diferentes ámbitos, como son lo social, lo político, lo económico, lo ecológico, cuestiones de género y culturales. Son movimientos netamente disruptivos, porque en los hechos contradicen los prejuicios de las narrativas oficiales. Son violentos en ese aspecto frente a el discurso nacionalista y extremo que tiende a haber en la región y que estamos acostumbrados a escuchar y muchas veces a replicar. Entonces, quisiera dar unos cuantos casos, ejemplos, en el caso de que podemos mencionarlos, en movimientos, iniciativas que son netamente israelíes o que surgen del ámbito israelí, iniciativas que surgen del ámbito netamente palestino, y iniciativas en donde estos dos grandes movimientos están convergiendo, estos dos grandes grupos nacionales se permiten converger. Por ejemplo, en el caso de los israelíes, quisiera comentar el caso de B'Tselem, que es una organización israelí que vela por los derechos humanos de los palestinos en los territorios ocupados. Es una ONG bastante activa y perseguida por el gobierno de Israel, el actual gobierno de Israel. La organización Rompiendo el Silencio, Breaking the Silence, que reúne testimonios de soldados israelíes que dan cuenta de la represión militar israelí en los territorios ocupados. Hay otro movimiento, otro grupo que se llama Sojrot, que se ha encargado de documentar la Nakba al dar cuenta de los 400 poblados o ciudades palestinas que desaparecieron tras la guerra del 48. De hecho, hay una app donde se puede consultar
lo que ha hecho pues, movimiento, esta organización. Del lado de los palestinos, y aquí retomando un poco de cómo es, al igual que Socrot, por ejemplo, que se ha dedicado a documentar la Nakba, los vestigios de la Palestina pre-israelí, asumiendo la narrativa del otro. Del lado palestino encontramos casos que podríamos considerar paralelos. Uno de ellos es el del profesor Mohamed Dayani Daoudi. Él es un ex profesor de la Universidad de Al-Quds, educador para la paz, que ha fomentado entre sus alumnos el aprendizaje del Holocausto. De hecho, es un profesor que ha llevado a estudiantes palestinos a los campos de exterminio nazi en Polonia. Eso evidentemente le ha causado también rechazo por parte de ciertos grupos de poder en Palestina, pero al igual que los movimientos israelíes, lo que ha hecho es irrumpir en la narrativa oficial. Y es fundador de Wasatia, que es un movimiento palestino que en español quiere decir punto de encuentro o punto medio, que lo que busca es fomentar encuentros con israelíes, con judíos israelíes. Hay otro tipo dentro del mismo ámbito palestino, pienso en Uba Aburkub. Ella es directora regional de la Alianza para la Paz en Medio Oriente, que es una ONG que reúne a 90 organizaciones árabes y judías para fomentar proyectos que construyan paz entre Israel y Palestina y la región. Y otro de los casos que me gustaría comentar es de Abir Al-Naqsheh. Ella es una mujer palestina que es fundadora y directora de MyPink Electronics, que es la primera empresa de tecnología informática en Palestina, liderada y encabezada por una mujer, y que lo que ha hecho es buscar alianzas con contrapartes israelíes, pensando en esta idea del Startup Nation. Bueno, también del lado palestino hay movimientos, hay dinámicas paralelas a lo que pasa en Israel. Y entre los movimientos en donde convergen israelíes y palestinos, hay por lo menos 3 de ellos, yo creo que son importantes, al menos recalcar. Uno es Combatants for Peace, o Combatientes por la Paz, que reúne a exsoldados israelíes y exmilicianos palestinos en grupos de apoyo que han renunciado a la violencia como una forma de resolver su conflicto, que se han reconocido el uno al otro, y que semana con semana marchan y hacen manifestaciones en contra de la ocupación israelí y del muro que separa a Israel de Cisjordania. Está el grupo también de familias desamparadas o en duelo por la paz, que son familiares israelíes y palestinos, familiares de personas que han muerto a causa de la violencia y que se han encontrado para vivir su duelo en conjunto. Entre las cosas que han hecho y con las que combaten y con lo que dan cuenta de una nueva realidad que se está construyendo es, por ejemplo, en el Día del Recuerdo, el Yom HaZikaron, el Día del Recuerdo de los Combatientes Caídos, hacen un evento conjunto en Tel Aviv, llevan ya como 10 años haciéndolo, se reúnen israelíes y palestinos, y lo que hacen es un evento de memoria de los caídos por la violencia, y que, por supuesto, envían un mensaje de reconocimiento y de esperanza y de posibilidad de hablar con el otro. Y últimamente, esto ha estado en los medios, está circulando un video mucho por Facebook, está este grupo de las mujeres de blanco que marcharon en octubre. Hay un ensamble, Prayer of the Mothers, son mujeres árabes y judías, palestinas, israelíes, que, bueno, en conjunto cantan, entre otras cosas, tratando de enarbolar un mensaje de paz y de reconciliación entre ambas partes. Y a la par de estos movimientos que podríamos decir regionales, también hay movimientos supraterritoriales. En las últimas semanas escuchamos del poblado de Sarura, al sur de Hebrón, donde una alianza entre 300 israelíes, palestinos y judíos no israelíes se reunieron para resistir a la confiscación de tierras de este poblado palestino y de confrontar una campaña de acoso e intimidación por parte del ejército de Israel y de los colonos judíos y de colonos judíos de Hebrón. Y esto, bueno, también ha generado
una conciencia de que finalmente desde fuera de la región, judíos y palestinos que viven en las llamadas diásporas también tienen algo que decir y que hacer respecto a un conflicto que atañe al menos identitariamente, ¿no? Pensando en el caso judío, el Estado de Israel se autodefine como un Estado judío y donde las libertades, de las cuales ya daba cuenta también Esther, pues han ido restringiéndose, y donde la democracia finalmente también implica la necesidad de cuestionar como judíos cómo nos relacionamos con un Estado que tiende a ser no democrático, y donde finalmente lo que está imperando son miradas y políticas que tienden hacia una ultraderecha casi fascista, para no llamarla, más bien para llamarla fascista. Y otro de los movimientos sería el Stop, ya termino con esto, y bueno, concluyo con esto y simplemente damos la palabra para Clay. That I am optimistic. Now, to make that statement at a conference on the Middle East is enough to get you sent to a nut house and maybe even to jail. It sounds a little bit crazy, but why shouldn't I be optimistic? Firstly, I come to Mexico, I'm welcomed by such wonderful people. I have colleagues who are of compatible interest and perspective, and if we're not going to present a gladiatorial contest today, please don't be too disappointed. I think that there are more and more professionals and people who are following the issues who are beginning to think that there may be a way out of this terrible situation. I find myself like the man who wanders through the forest, doesn't know where he's going, but meets someone else, and that person says, I don't know where to go, but I can assure you that if you go in that direction, you're not going to be going in the right direction. So I learn wrong directions from many people, and I learn wrong directions from some of my own activities, which to some of you might seem to be folly, naive, and maybe even treasonous and outrageous. I have been working for the last 6 years with Palestinians and Jordanians and Israelis, trying to bring them together to work in an area of some compatibility. I came to the conclusion that blame and shame is what interferes with a lot of the efforts to make peace. So if we can find something that is threatening, of compatible seriousness to all sides, and is cross-border, maybe we can get something going. I believe, as my colleagues clearly stated, that it's really difficult to think that either of the governments are going to change at this point. And so most of us who are realistic see ourselves working bottom up. But I think that working bottom up in a certain way is also working top down. And that's what I'm trying to do, insofar as I try to address policy in a certain area, that is, in things that threaten the lives of people. And this, by the way, is the way that I sort of crawled into this. As you know, there are anti-normalization laws, but the anti-normalization laws has a little exclusion, so that if you're working for health issues, if you're working to save lives, you're allowed in. So I try to save lives. And there are a lot of Israelis who are trying to save lives. And there are a lot of diaspora Jews who want to save lives. And you know what? There are Palestinians who recognize this and want to be partners with them. My message is that there is a new generation of Palestinians that has been born and that recognizes some of the folly of the past and is prepared to work with us in a very creative way. Now, why shouldn't there be? Can you study the history of Zionism without making qualifications for different generations? Was Ben-Gurion like Herzl? Could you imagine Ben-Gurion and Herzl sitting around the table and getting along? Ben-Gurion would have said, you should have lived another few months. Why were you given that blessing? Because at that point, Herzl was thinking about his notion of Zionism was, just get the Jews someplace else. He was thinking of Uganda. If he had lived another few months, he would be an example of a shameful person. Now he's the big boss. I'm sure that Ben-Gurion would say something like that.
The generations were always different. Our art is full of messages about how different the generation. Who would we be without Fiddler on the Roof? Who would we be without so many dramas that depict the different generations? Why do we think that the Palestinians, one generation after another generation after another generation? There is a new generation, and my operational definition, my qualifications for seeing these people as emerging leaders is that they give up on two things. One, that they understand that martyrdom is not the greatest experience in the world, and two, that they're disengaging from the kind of sitting around, the world's going to take care of us, to realizing that it's a hard world out there, and you've got to use your ability. And when Palestinians use their ability, they have abilities. They were the brains of the Middle East. They were the ones who taught at all the universities. They were very, very good at it. What happened? Southeast Asians came along, and they got good at it also. They were willing to put up with great humiliation and lower salaries, so the Palestinians lost their jobs. There were other forces. We think of Oslo as a great moment. Oslo had a very dark side to it. Imagine Americans and British coming to these questionable people who were leaders that so many Palestinians did not want to allow back to the country. You think Arafat was received unanimously by Palestinians that this is the great man? I have been to conferences, at least with diaspora Palestinians, where when they talk about their 10 years of working with the PLO and who Arafat was, I get embarrassed by the crude ways in which they talk about it. They talk like Molly Goldbergs. They curse him. They realize all of his limitations. This is the man that Oslo made into a great person. The United Nations, they let him walk in with a gun. Who has ever heard of such horrible, horrible behavior? And this was in the name of Palestinians. So of course we don't think they're all terrorists. Maybe there's a new generation that thinks differently. And maybe that generation is not so young. Maybe it's not just, like Constable defines it. Maybe it's, even up to 55 or 50, that there are people who've gone through some of these experiences who have real qualifications. I find myself in my work in Palestine finding an unbelievable number of people from Gaza, who are mentioned, who are people who understand, who understand, if not liberal democracy, they understand participant democracy, because they had none of it. They had no illusions about it. I hire dozens. I can't believe it. But who knows what's behind the walls? What's in other places? We think that it's religion. I thought this was a big problem in Palestine. I'm going to have all the mullahs are going to come around with the word, and they're going to boycott us, and they're going to say, this man is a heretic. Why is he a heretic? Because we good Muslims know that what causes earthquakes is that when women allow their hair to be exposed and when men drink beer. And this man is coming around and saying, you can be religious. He tells us that he's a rabbi, which I am. I talk of myself as an American, as a Jew, as a Zionist with a small z. I don't know what a Zionist with a small z is, but it seems to make a lot of people happy that it's a small z. And I speak to the religious leaders, and they're ready to come and say, well, Allah wants people to save themselves also. They legitimate the work that we do. I thought that I was going to have to import Muslims from, Milwaukee, from Dearborn, right in Palestine. Certainly in Jordan, even in Jordan, there are chaplains that, tough guys that have been in the military for 25 years, and they're not ready to put up with any of these religious distortions. And when you look back at the history of the Middle East and you realize how much of the conflict was caused by Muslim brothers and things like that, you realize that there could be a moderate Islam, conservative and reformed that would agree about how to deal with the temple, how to deal with women. There are all kinds of possibilities. I think our assessment has to be a realistic assessment of what's going on in the Jewish community. And here, there are real problems. I think this whole business about patent society, Israel is such a great society, and is thriving, notwithstanding all these horrible things. And we are going to be
resilient. I cannot tell you how many times I've been invited as a sociologist to conferences of our former military officers who used to get hired in all kinds of international jobs, but they're not getting hired anymore because Israel hasn't done so well in military things. So they want to talk about resilience. What does resilience mean? The Jewish people have always been resilient. They always adjusted. And we know how to deal with terrorism. No one can know how to deal with terrorism. And to allow these people to tell us that Israel is getting ahead is really terrible. Let's listen to a man who's probably the greatest Jew, certainly in the diaspora of the second part of the 20th and first part of the 21st century, Ambassador Stu Eisenstein, who has a book called Megatrends. It has it all there. It was written 10, 15 years ago, but it points out how Israel is slipping on basic indicators that you can measure. So, for example, Israeli kids, where would they be on math and science scores? Certainly, if not number 1 in the top 5. You know where they've been the last few years? 56. Another great indicator of development, and things are going well, even if we have to spend all of our budget on the shtachim and on police and on military and bribing the Palestinians, police to behave themselves, buying them up, completely controlling them. Another indicator is how many certifications do you need from any government agency to start a pizza shop, falafel shop, to build a building, to do anything with government. And it's 56 also. Israel, let me tell you, as the father and grandfather of 2 children, 2 in-laws, and 6 grandchildren living there, is falling apart in every way. Falling apart. The economy is bifurcated. The difference between the wealthy and the not so wealthy is becoming more of a caustic issue. And almost every one of these things can be related to the money that is being wasted on an inefficient policy with the Palestinians. Let me make quickly just 2 other points. I hang around a lot with mediators, either at Harvard Law School, where I was affiliated for years, and all kinds of places. I have met most of the mediators who've been involved on the Israel side of the peace. And they've made it clear that the territories are not issues, that this can be settled. It becomes more and more difficult if you have war after war after war, there's more bitterness about it. The territorial things could be settled. Everything could be settled. In principle, some of the proposals made even by the Arabs have been accepted in principle. It's not going to be so easy with another war, with another intifada, so that's not very good. The kind of responses of BDS that some of our Jewish leaders are accepting. National Hillel now says if you talk about boycott, you cannot come into a Hillel house. This is a travesty. This is fascists who are buying up our resources, and our own leaders who don't want to lose the financial resource to train kids a whole summer to deal with boycott and not to ask questions. Did it work in South Africa? No, it did not work in South Africa. It's not boycott that brought about the change. It was one person, Mandela, and certainly not Tutu, that made that change. We don't have a Mandela on the Palestinian side. We don't have a Mandela on the Israeli side. When we have leadership, and I'm hoping that we're going to have within 5 years people that you would like to have dinner with on Saturday night, on Erev Shabbos, and they'll be able to make Kiddush also. There's a great dynamic there, and we're not looking at it. We're instead playing around with inefficient tools that are just representing a smoke screen against the realities. So, yes, I am optimistic. Yes, I'm happy to be here, and I hope that this kind of thinking draws us together as a community. We're not right-wing, we're not left-wing. We are Jews with humanitarian concerns, and guess what? There's some Palestinians